Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otra sesión más de Comenzando con Tecla Structures y en esta ocasión vamos a ver cómo conectar nuestra estructura de acero. Para eso vemos la recomendación que habíamos hecho donde todo está modelado a ejes. Si vemos esta viga está modelada al centro de la columna y no importa que no esté o que esté chocando y que no esté modelada como se debe de fabricar. Para eso vamos a utilizar las conexiones. Lo mismo sucede con los contravientos y con cualquier elemento que hayamos modelado hasta este momento. Para el ejemplo, bueno, vamos a ver aquí una conexión, por ejemplo, de viga a viga. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Pues bueno, a la derecha en el panel de lateral tenemos un botón que dice aplicaciones y componentes. Si le hacemos clic, vamos a ver que tenemos el apartado de Steel Detailing y este va a tener todos los componentes que se recomiendan o que se utilizan comúnmente en una estructura de acero. Vamos a desglosarlo y vamos a observar que tenemos varios menús: conexiones de viga a viga, conexiones de viga a columna, conexiones de contraviento, así como diferentes tipos de estructuras como lo es offshore, como lo son torres de transmisión o más componentes. Tenemos mucho más componentes, tenemos también la parte de misceláneos como lo son escaleras, barandales y vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que vamos a ver es de que tenemos una conexión en este caso de viga a viga y vamos a irnos a la parte de conexiones de viga a viga. Observamos que hay muchos tipos de componentes con ángulos, componentes a cortante, componentes a momento, con diferentes tipos de conexión, por ejemplo las bocas de pescado en tubos o algunas conexiones con placas dobladas, entre otras. ¿Cómo funcionan los componentes? Si yo le hago un solo clic, se activa el comando. Vemos el mouse, pero lo que voy a hacerle doble clic para ver el menú de este componente. Lo primero que voy a observar es de que aparecen diferentes colores, en este caso de color azul, lo que Tecla me dice que ya debe de estar modelado, es decir, me dice que ya debe de estar modelada mi viga principal y ya debe de estar modelada la viga que se va a conectar, por eso aparece de color azul. Y de color amarillo aparece lo que esta conexión nos podría agregar. Esta es una imagen esquemática, no significa que siempre nos va a agregar estas placas, pero nos está diciendo necesito estos elementos y yo te podría agregar las placas, los tornillos o algún cartabón. Otra de la información que nos muestra es el número 1 aquí y el número 2. Esto significa a qué elemento le debemos de hacer primero clic y a cuál elemento le vamos a hacer segundo clic. Entonces voy a cerrar esto y con un solo clic se activa esta conexión. Primero clic al elemento principal, después clic al secundario y vamos a ver cómo en cuestión de segundos me va a cortar la viga y me va a colocar la placa. Si vemos, ya tenemos la placa, tenemos los tornillos, tenemos también cortes, soldaduras y para modificarla pues ahora sí va a ser de manera esquemática. Recordamos que si yo pongo control 1 se ve de esta manera, control 2 para que se alcance a ver transparente y voy a hacer doble clic a mi conexión. Como todo es totalmente paramétrico y esquemático, todo funciona a base de variables. Entonces yo podría cambiar, por ejemplo, aquí la separación de la viga con respecto a la otra. Vemos cómo cambia la separación. También podría cambiar, por ejemplo, el espesor de la placa. Aquí vemos un espesor, viene uno por default. Vamos a suponer que yo quisiera un espesor de 19 milímetros. Modifico y vamos a tener una placa de mayor espesor. También tenemos la posibilidad de cambiar, por ejemplo, el lado de la placa. Vamos a suponer que yo quiero el lado de este otro, o que yo quisiera dos placas, o en este caso, pues bueno, como la tenía anteriormente, que es una sola placa. Otra de las cosas que vemos aquí en este ejemplo es de que yo podría poner algún atiesador, por ejemplo un atiesador con un espesor de 6 milímetros y lo voy a poner aquí. Entonces vemos que aparece ya el atiesador y la ventaja es justo lo que decíamos, todo es paramétrico, es inteligente y agarra la geometría de la viga a la que se está conectando automáticamente. Entonces aquí tenemos mi conexión, voy a irme a la parte de los tornillos y en los tornillos esto es muy común en Tecla, lo vamos a estar viendo en todas las conexiones. Normalmente las imágenes donde tenemos la separación entre tornillos o entre anclas van a ser muy similares. Siempre que tengamos un cuadro pequeño a la izquierda de un rectángulo grande, este cuadro pequeño va a ser el número de tornillos o el número de anclas. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo digo necesito
3 tornillos de manera vertical, modifico y tengo los 3 tornillos. También puedo decir que de manera horizontal tengo 3 tornillos, modifico y ya tengo 3 horizontalmente y 3 verticalmente. Voy a cambiar esto a 2 tornillos para que se alcance a ver la diferencia y vemos cómo ya vamos teniendo automáticamente la geometría de nuestra conexión. También podríamos cambiar la separación entre tornillos. Ahorita, por ejemplo, voy a poner una separación de 75, modifico y bueno, para que se note un poquito más voy a poner una separación de 100. Modifico y ya tengo una separación entre tornillos de 100. También tengo la distancia a los bordes, por ejemplo 50, 50, 50 y 50. Y horizontalmente voy a poner una separación de 75. Entonces vemos que ya tenemos nuestra conexión. También podríamos cambiar, por ejemplo, el diámetro de nuestro tornillo, el tipo de tornillo, por ejemplo, un A325. Puedo cambiar un tornillo que sea, por ejemplo, de 5 octavos, modifico y vamos a tener un tornillo de diferente diámetro. Entonces así es como van funcionando las conexiones. Vamos teniendo esta conexión y lo que estaba conectado a ejes, pues simplemente ya me lo corrigió. Si yo quiero colocar esta misma conexión, estas mismas propiedades, yo lo que puedo hacer, al hacerle doble clic a la conexión, se llenan los datos aquí. Le pongo aplicar y la próxima vez que yo haga esa conexión va a tener esos mismos datos. Entonces coloco la conexión de este lado y vamos a ver que ya tengo la misma conexión. En este caso yo quiero que la placa esté del mismo lado para cuestiones de montaje, entonces lo que puedo hacer es ponerle que siempre estén hacia un lado. Voy a modificar aquí y voy a modificar este de acá. Entonces de esa manera se mantiene la placa y ya para montaje pues ya está correcto. También normalmente en Estados Unidos los tornillos se ponen en la parte superior para que al momento del montaje no vayan a girar la viga, pero también en Centroamérica, en México es muy común poner los tornillos centrados. Entonces esto lo podría poner a la mitad, modifico y si quiero modificar estos de aquí también le hago clic en modificar. Entonces vemos cómo funcionan las conexiones en tecla. De igual manera yo puedo seguir conectando, por ejemplo si quisiera una conexión de columna con viga, pues bueno, voy a irme para acá, voy a ver que aquí tengo estos elementos y suponiendo que yo quisiera una conexión aquí a cortante, entonces yo me puedo ir a conexiones de viga a columna, tengo alguna conexión a cortante, por ejemplo esta de aquí. Selecciono mi columna, selecciono mi viga y vamos a ver que ya me está colocando los atiesadores, los tornillos y pues de una manera muy rápida. Algo que yo podría hacer es quitar los atiesadores. Por ejemplo aquí yo no quisiera atiesadores, entonces me voy al apartado de atiesadores y simplemente los quito. ¿Por qué los estoy quitando? Pues bueno, para que cuando se conecten estos dos elementos, que estos sean los que le pongan las placas. Voy a poner por ejemplo una conexión a momento entre esta columna y esta viga de aquí. Y vemos cómo me está colocando también la placa aquí inferior. No me está poniendo placa superior, ¿por qué? Porque realmente la columna necesitaría estar más grande para que pudiera poner esa placa. Entonces voy a eliminar esto y lo que sí voy a poner, una que es muy utilizada, es la 182, esta de aquí. Conecto esta columna con esta viga y vemos que ahí tengo ya la conexión. ¿Qué es lo que voy a hacer? No quiero los atiesadores del otro lado, entonces los atiesadores del lado lejano, es decir, far side, voy a ponerle un espesor de 0, pero sí voy a mantener los atiesadores. Los que están del lado cercano, por ejemplo, les puedo poner un espesor de 10 milímetros, modifico y de esa manera los atiesadores cercanos son de 10 milímetros y si esta misma conexión se la quiero colocar a esta otra viga, le pongo aplicar, tengo ya la configuración, conecto esta columna con esta viga y listo. Ya voy teniendo el detalle de las conexiones de todas las vigas que llegan a esta columna. Entonces vemos cómo es de muy fácil manera lo que es modelar aquí las conexiones. No nos estamos dibujando la tuerca o dibujando el tornillo, simplemente estamos poniendo variables de cómo queremos nuestras conexiones. De igual manera funcionan, por ejemplo, las placas base. Lo que voy a hacer en este momento va a ser buscar la palabra base. Aparecen diferentes placas base, desde placas base para acero estructural, para barandales, para torres de transmisión, columnas circulares, columnas que se desplanten de alguna viga. Entonces
vamos a utilizar por ejemplo esta de aquí. Yo selecciono mi columna y después hago clic donde quiero mi placa base. Entonces vemos que se coloca ahí la placa base. Yo puedo hacerle doble clic y comenzar a modificar todo el elemento. Por ejemplo, el espesor de la placa. Vamos a suponer que quisiera un espesor de 25. Modifico. Tengo un espesor más grande. También podría irme a los tornillos y vemos que es la misma imagen que mencionábamos esquemática. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, tres anclas en este sentido. Vemos que ya tenemos tres anclas aquí en este sentido y probablemente tengo cuatro en este otro sentido. También vemos que tenemos que la placa está creciendo mucho. Esto es porque realmente no hemos definido cómo queremos la separación. Entonces, suponiendo que yo aquí quiero una separación de 200, le pongo 200, modifico y vamos a ver que ya tenemos 200 entre anclas. También podríamos tener voy a poner aquí por ejemplo también 150 de separación, a ver cómo queda la geometría. Ahí está, perfecto. Y bueno, vamos a ponerle un poquito más, 200 también, modificamos. Y lo que voy a hacer, vamos a suponer que yo no quisiera algunas anclas. Por ejemplo, yo no quisiera el ancla esta de aquí, y vamos a suponer que esta de aquí tampoco, esta de aquí. Entonces, lo que funciona, cómo funciona esto, si vemos aquí yo tengo un pequeño cono verde, aquí está el cono verde para ver la referencia y cuáles son las anclas que yo quiero desaparecer. Pues esto funciona, cada ancla tiene un número y como corre, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuáles son las anclas que quiero desaparecer? La 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10 y 11. Entonces, la 2, la 3, la 10 y la 11. Le pongo aquí modificar y vamos a ver que ya me desapareció esas anclas. Entonces es muy fácil estar generando la geometría que queremos, y si quisiera cambiar las anclas, pues bueno, me voy directamente al apartado de anclas. Podría poner por ejemplo que sean rectas con alguna placa inferior, aquí están, y también cambiar las longitudes. Por ejemplo, si yo tuviera un ancla de 1 metro de longitud, pues bueno, aquí le pongo 1 metro, modifico y vemos que el ancla es donde ya pues está realmente sobrepasando la cimentación. Entonces nos va a ayudar a darnos cuenta si la zapata está bien colocada, si no está bien colocada, si probablemente aquí lo que se necesitaba era algún elemento más grande. Entonces es la ventaja de estar modelando exactamente como queremos nuestro proyecto. Entonces probablemente esta zapata lo que requiere es que se desplante de mucho más abajo. Entonces voy a ponerle aquí por ejemplo 1500. Modifico y probablemente es así como va a quedar. O simplemente voy a modificarle, en lugar de 1500 voy a dejarle 1000 para que no se vea tan exagerado. Y aquí tenemos ya el elemento como se va a colar en sitio. Entonces así es como vamos colocando las placas base, las conexiones entre columnas, entre vigas, y también funciona para los contravientos. Aquí tengo por ejemplo estos contravientos. Voy a irme a mis componentes, me voy a la parte de contravientos, y en el caso de los contravientos, pues bueno, hay veces que pueden llegar dos, hay veces que puede llegar uno, hay veces que pueden llegar tres. Entonces funcionan un poquito distinto. Para eso yo tengo muchos tipos de componentes. Hay componentes para esquinas, para tubos, para cuando no son tubos. Entonces un tip que les voy a hacer yo aquí es, si yo tengo elementos que son huecos, Tecla los considera tubos. Entonces lo que podemos escribir es tubos y aparecen diferentes componentes que nos pueden resolver para tubos. Aquí vemos que tenemos que es cuando llega a una columna. Selecciono mi columna, selecciono el contraviento, selecciono otro contraviento y para finalizar presiono el botón medio del mouse. Ahí vemos que ya se está colocando la conexión. Aquí la tenemos. Y en este caso que yo voy a subir este elemento, lo voy a subir un poquito hacia arriba. Voy a subirlo hacia acá, voy a subirlo por ejemplo 300. Y vemos que si yo coloco esta misma conexión, selecciono mi contraviento, ya seleccioné todos los elementos que llegan, entonces botón medio del mouse y ya vamos teniendo nuestra conexión. De igual manera yo podría conectarlo a la viga, por ejemplo, que es a donde está llegando, botón medio del mouse y listo. Entonces ya vamos teniendo conectados
los contravientos, las vigas, las columnas y los diferentes elementos que se requieren para poder fabricar nuestra estructura de acero.